Muy buenas noches, qué verdadera bendición poder encontrarnos hoy miércoles en una sesión más de la serie Creer. Hoy estamos culminando la etapa de sesiones en las cuales en esta serie estamos estudiando cosas fundamentales que creemos nosotros, nuestras creencias o algunas de nuestras creencias fundamentales. Por eso es que en esta serie estamos enfocados en tratar de, a la luz de la palabra y con la dirección del Espíritu de Dios, aprender a pensar, actuar y ser como Jesús. Las creencias nos afirman para pensar en ellas y dirigen nuestras acciones y moldean nuestro carácter. Y esa es nuestra oración hoy. El día de hoy vamos a estar estudiando acerca de un tema que es maravilloso, que es muy amplio. En lo particular me gusta mucho este tema, pero no se puede abordar con toda la amplitud que quisiéramos. Así que quisiera pedirle que oremos. Señor, gracias porque tú eres bueno y porque tu bondad y tu misericordia se manifiestan en nuestra vida cada día. Cada mañana nos bendices, nos guías, nos guardas y aún en los momentos difíciles estás con nosotros. Permítenos a la luz de las sagradas escrituras poder explorar acerca de este tema tan importante, nuestra creencia acerca de la eternidad. Edifícanos, Señor, y bendice a cada persona que está conectada en esta transmisión en vivo o que posteriormente va a estar viendo el video o incluso lo va a ver en nuestro canal de YouTube. Bendícenos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que el día de hoy estamos con el tema eternidad. Y sobre la eternidad, ¿qué creemos? Bueno, un resumen muy breve de lo que creemos sobre la eternidad podría decir así. Creo que hay un cielo y un infierno y que Jesús regresará para juzgar a todas las personas y establecer su reino eterno. Es un breve resumen con algunos de los aspectos esenciales de nuestras creencias acerca de la eternidad. Los versículos clave de esta sesión están en Juan capítulo 14, versos 1 y 2, donde Jesús dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Hermosa promesa de Jesús a sus discípulos antes de partir al cielo, a sentarse a la diestra del Padre. Y nos promete que hay un lugar para nosotros, para morar en su presencia por toda la eternidad. En primer lugar, cuando hablamos de eternidad, tenemos que mencionar un tema que no nos gusta mucho, porque tiene que ver con enfrentar la muerte, con el final de la vida. Pero nosotros, los cristianos, deberíamos tener un pensamiento similar al que el apóstol Pablo nos expresa en sus cartas. El apóstol Pablo dice: para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque Pablo consideraba que si vivía era para Cristo, para servirle a Él, para hacer su voluntad, para cumplir sus propósitos para su vida y su ministerio. Era para servir a la iglesia, para servir a los demás. Pero si moría, era ganancia, porque habría llegado a la meta. Y a esa meta es a la que todos estamos llamados, al supremo llamamiento, a estar un día en la presencia de Dios por siempre. En otra parte, el apóstol expresa de que está en un dilema, porque él desearía partir a la presencia del Señor, porque sabe que estaría ya por toda la eternidad, habría cumplido
su misión acá en la tierra y estaría viviendo para aquello para lo cual Cristo lo escogió. Pero el dilema era que quería quedarse más tiempo en la tierra para poder seguir sirviendo, desarrollando su ministerio y predicando a aquellos que aún no habían escuchado el mensaje del Evangelio, el mensaje del amor de Dios y el perdón y la salvación a través de Jesucristo. Y que todos podemos disfrutar de esa eternidad en Dios. Dice Hebreos 9, 27, 28. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, todos vamos a enfrentar este paso, dejar nuestra vida en esta tierra. Dice que también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Entonces Cristo murió para que nuestros pecados fueran perdonados. Dice, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Aquí nos adelantamos a uno de los eventos futuros que habla de la segunda venida de Cristo. Pero todo está relacionado. Para nosotros, los seres humanos, está establecido que enfrentemos la muerte una vez. Y después vendrá el juicio. Por eso es que en nuestra vida tenemos que procurar tomar las decisiones correctas delante de Dios y actuar procurando honrar a Dios con nuestra vida y hacer su voluntad y compartir este mensaje de salvación con todas las personas que nos sea posible. Recuerde, Juan 14, 1 y 2 dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Qué emoción saber que Dios nos está esperando para pasar la eternidad en su presencia, que Jesús está aguardándonos con un lugar especial para usted y para mí. Ojalá podamos perseverar hasta el final. El mismo Jesús dijo que el que persevere hasta el final será salvo. Pero ¿qué ocurre cuando morimos? ¿Qué pasa cuando nos toca enfrentar la muerte? El Señor Jesús, en una oportunidad, mencionó una historia que está en el Evangelio de Lucas y quisiera compartirla con ustedes a través de un video de la gente del Humo, que ha hecho unas dramatizaciones del texto bíblico, en este caso de una porción del capítulo 16 de Lucas, en el cual se nos narra la historia de la cual les hago mención. Preste atención, son un par de minutos. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: «Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego». Pero Abraham le contestó: «Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí, y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá».
Él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Esta historia me gusta mucho porque pone de relieve una realidad. Una vez que enfrentamos la muerte, ya no hay alguna manera de cambiar el destino eterno. Por eso es que Jesús menciona ante la petición, según la historia del rico, de que envíen a Lázaro, o que alguien pueda ir y advertirlos. Y entonces la respuesta es que ellos tienen la ley, las escrituras, y que en ellas deberían encontrar dirección para su vida, para no tener que enfrentar un lugar de sufrimiento eterno. El seno de Abraham o el regazo de Abraham es como un lugar de paz, reservado para aquellos que morían con esperanza. Era un lugar que brindaba esperanza, pero también se menciona un lugar de sufrimiento eterno. La pregunta es: ¿estás tomando las enseñanzas de la Escritura como una guianza para todos los aspectos de tu vida, de tal manera que vivas de una manera que honre a Dios, que le agrade a Él y que sea consistente con lo que crees, con tu fe? Porque lamentablemente el que yo me llame o el que yo diga que creo no es relevante. Incluso el Señor Jesús dijo que en algún momento habrían personas que sirvieron a Dios, hicieron cosas maravillosas acá en la tierra, pero que al entrar, después de la muerte, decir: Señor, pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Y la respuesta del Señor sería: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Por eso es que sostener una relación personal con Dios es vital. Tener una relación saludable con Dios es muy importante. No descuides tu vida de comunión con Dios. Seguimos adelante para poder culminar en estos breves minutos que tenemos aún de nuestra sesión. Pero los que morimos teniendo a Cristo en el corazón, no lo hacemos sin esperanza. Porque el Señor en su palabra nos habla claramente de la esperanza de la resurrección después de la muerte. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, verso 51, dice: fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Pablo tenía la esperanza de experimentar la segunda venida de Cristo en vida, y él creía que él iba a ser arrebatado con el Señor Jesús, pero que los que habían muerto en Cristo iban a resucitar. Dice el verso 52, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. En 1 Tesalonicenses 4:13, el mismo apóstol Pablo escribe:
Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. Por eso es que nosotros, los que tenemos fe en Dios, los que creemos en Jesucristo, al enfrentar la muerte de alguien que tenía esta misma fe, que tenía su dependencia de Dios y había depositado en Él su confianza para salvación, se había arrepentido de sus pecados y estaba procurando vivir la vida conforme a la voluntad de Dios, no nos entristezcamos sin esperanza. Evidentemente la partida de un ser amado, de alguien conocido, de un amigo, de un familiar, es dolorosa y causa tristeza, pero esa tristeza se enfrenta con esperanza. Nosotros, los hijos y las hijas de Dios, enfrentamos la muerte con esperanza. Y esa esperanza nos puede dar paz. El verso 14 de 1 Tesalonicenses 4 dice: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. La palabra nos promete que resucitaremos si hemos muerto antes de que el Señor venga. La palabra de Dios nos anuncia que Jesucristo regresará, lo que se conoce como el regreso de Cristo o su segunda venida. Dice el mismo libro de Tesalonicenses, en su primera carta, en el capítulo 4, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. ¡Qué maravillosa promesa! Por eso es que el versículo 18 es clave y dice: por lo tanto, anímense unos con otros con estas palabras. Ten esperanza, ten fe en Dios, porque un día estaremos para siempre en su presencia. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud para esperar? En Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 9, dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Para algunos ya el Señor debió haber venido. Hago un paréntesis. Nadie sabe el día y la hora en que vendrá el Señor Jesucristo por segunda vez. Nadie. Solo el Padre. Cualquier vaticinio, pronóstico o profecía que ponga una fecha, un día, es mera especulación humana. Y podría ser hasta orgullo o presunción de parte de alguien para decir algo que suene interesante o novedoso. Jesús dijo que nadie sabe el día y la hora. Podemos ver algunas situaciones a nuestro alrededor que parecieran señales de que la venida de Cristo está cerca. Pero nuestra actitud es estar preparados siempre para encontrarnos con Él. Porque ninguno de nosotros, ni usted ni yo, tenemos garantizado que vamos a despertar el día de mañana, que en una semana nos volveremos a ver a través de una reunión por alguna plataforma tecnológica, o nos vamos a encontrar en algún lugar, o el domingo que vamos a participar de nuestra reunión presencial. Nadie lo tiene garantizado. No lo tenemos. Por eso tenemos que estar preparados siempre. Más bien, dice, Él tiene paciencia con ustedes. Dios es amoroso y nos tiene paciencia a todos los humanos. Dice, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Porque la clave para poder estar en la presencia del Señor por siempre es haber recibido por fe el regalo de la salvación a través de Cristo Jesús, que lo merecemos. No. ¿Se nos da por gracia? Sí.
es un regalo inmerecido y lo que nos corresponde a nosotros es recibirlo con gratitud y arrepentirnos de nuestros pecados. El Señor quiere que la mayor cantidad de personas lo hagan. El verso 10 de Primera de Pedro, capítulo 3, dice: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Al final va a haber una serie de eventos cataclísmicos, algunos se nos narran en Apocalipsis, que podrían ocurrir y quizás uno trata de imaginar cómo será, pero la verdad es que nos es difícil comprender todo eso. Pero va a ocurrir algo. Y la tierra y los cielos como los conocemos hoy van a ser transformados por Dios, por su poder. Pero nosotros estaremos para siempre con Él. Ya que todo será destruido de esa manera, que es un hecho irrefutable, dice, no deberían vivir ustedes como Dios manda. Entonces, ¿cómo esperamos? Viviendo como Dios manda. ¿Y cómo es eso? Siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Nosotros no esperamos el regreso de Cristo con temor, lo esperamos con una actitud gozosa, deseosa de encontrarnos con Él, llenos de esperanza, mientras vivimos una vida que le honra a Él. Recuerde, creemos que hay un Dios único y verdadero, que envió a su Hijo por amor a nosotros. Pero que al final de la historia de cada quien hay un destino eterno. Puede ser el cielo, la presencia de Dios por la eternidad, o el infierno, una eternidad sin Dios, con sufrimiento. Creemos que Jesús regresará a juzgar a todas las personas, a unas para condenación y a otras para vida eterna, y establecerá su reino eterno. Juan 14, 1 y 2 dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, dice Jesucristo. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Cierre sus ojos, hagamos una breve oración. Señor, gracias porque nos has mostrado tu amor y en tu misericordia nos permites recibir el regalo de la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Hoy te pedimos perdón, Señor, y nos arrepentimos si en nuestra vida hay algo que te desagrada. Queremos, Señor, hacer tu voluntad, vivir como te agrada. Queremos esperar ese encuentro contigo, deseosos de pasar a morar por la eternidad a tu lado, Señor. Ayúdanos a enfrentar con gozo y esperanza la vida y aún la muerte. Que podamos estar preparados y listos para hacer siempre tu voluntad. Queremos encontrarnos contigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde que estamos todos los miércoles con esta sesión. Ya la próxima semana iniciamos con la segunda etapa de 10 sesiones donde vamos a hablar acerca de cosas que nosotros practicamos como hijos e hijas de Dios.